Vamos a utilizar ahora Copiloto para Microsoft Excel, la planilla de cálculos de Microsoft. Copiloto nos va a ayudar a realizar distintas acciones en Excel, como ordenar, filtrar, analizar la información y mucho más. Es importante mencionar antes de comenzar que Copiloto para Excel solo funciona con archivos que están almacenados en la nube, tanto en OneDrive como en SharePoint o en algún archivo compartido de Microsoft Teams. En este caso, estamos trabajando en una planilla dentro de mi OneDrive corporativo. También es importante mencionar que Copiloto solo trabaja con tablas. Entonces tengo que tener una tabla y además formateada como tabla antes de empezar a trabajar. Como siempre, el Copiloto lo vamos a encontrar en el listón hacia la derecha. Y como esta planilla está vacía, no tiene ningún dato, así como lo vimos en Word y en PowerPoint, Copiloto me permite también en Excel empezar desde cero y me propone hacer un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, me crea desde cero un ejemplo para que yo pueda trabajar. Básicamente, una vez que ya tengo esta planilla, que además de vuelta está en formato tabla, le vamos a pedir que nos traiga la cantidad de presupuesto más alta contenida en la tabla. Le pedimos esto. Fíjense además que la tabla está escrita, los títulos están escritos en inglés, pero como vimos en otras aplicaciones, si está en inglés, en español o en cualquier otro idioma, no hay problema. Siempre Copiloto se encarga de hacer las traducciones necesarias para pasar de un idioma a otro. Ese es un valor, por supuesto, adicional que tiene cuando trabajamos con Copiloto en todas las aplicaciones de Copiloto dentro de Microsoft 365, tanto en Word como en PowerPoint como en Teams. Bueno, luego que analiza, me dice budget, ¿no? Que es el presupuesto. Me dice que Lawson André es el que tiene la campaña, el presupuesto más alto de 5.800. Veo acá, ¿no? Rápido con la vista puedo ver que definitivamente está en lo correcto, ¿no? Entonces, bueno, y con un lenguaje natural y sin necesidad de estar haciendo análisis numérico. Imagínense que esta planilla es muy, muy grande, tiene cientos de miles de datos. Bueno, simplemente con la parte de chat de Copiloto me entregó la información que necesitaba. Ahora, por otro lado, le vamos a pedir que se seleccione los datos, ¿no? De la columna propietario de la campaña que contiene el nombre Halima Yacoub, ¿no? Entonces, en este caso, le estoy pidiendo que haga una selección, ¿no? Un filtro dentro de el propietario de la campaña, con un nombre en particular que es Halima Yacoub. Sabemos que el primer registro, la primera fila de la planilla Excel me está mostrando que hay un dato por lo menos, pero bueno, vamos a pedirle que me filtre todos los que tienen como dueño de la campaña a Halima Yacoub. Vamos a esperar que Copilot trabaje. Nuevamente, no hace falta ni escribir exactamente y correcto lo que le estoy diciendo, no hace falta escribirlo ni en inglés ni en español, simplemente el Copiloto se encarga de absolutamente todo. Maravilloso. Bueno, me dice que aplicó el filtro de la columna propietario de la campaña, Campaign Owner, para mostrar solo las filas donde contiene el valor Halima Yacoub. ¿Algo más? Bueno, vemos que definitivamente la planilla hizo esto, ¿no? La verdad que una tarea totalmente automatizada y que no requirió que yo esté interactuando con los números, ni con los filtros, ni nada. Simplemente escribiendo en lenguaje natural hizo lo que yo quería. De vuelta. Esto, por supuesto, depende mucho del tamaño, ¿no? En este caso estamos haciendo una planilla muy, muy, muy básica. Vamos, por último, a pedirle que genere ideas y análisis sobre los datos de la tabla. Simplemente que haga un análisis, ¿no? Que me muestre ideas, análisis, saber qué es lo que encuentra. Esto es interesante de vuelta, sobre todo cuando tengo mucha cantidad de información, muchas columnas, muchas filas. Estamos hablando de tener miles de columnas y miles de filas. Saben que
Una planilla Excel puede tener más de 1.000.000 de filas, por ejemplo, ¿no? de información. Y además, de vuelta, para que me dé algunas ideas iniciales para que yo pueda estar analizando esta información. Entonces, lo primero que me muestra es ventas por fecha de lanzamiento, por ejemplo, y me dice, aquí hay un análisis que puede ser de interés. Creo un gráfico que es de Pivot Chart, que muestra los ingresos por fecha de lanzamiento. Por ejemplo, no me da un ejemplo, el 3 de enero los ingresos fueron de 8.703, mientras que el 16 de enero los ingresos fueron de 5.676. Y si hay algo más que pueda hacer para ayudarme, ¿no? Por supuesto, este gráfico, si quiero, lo puedo agregar dentro de mi planilla. Y básicamente, fíjense que me armó todo el gráfico simplemente utilizando lenguaje natural. De esta manera vimos cómo desde Copiloto en Excel puedo potenciar muchísimo mi trabajo utilizando instrucciones en lenguaje natural, en cualquier idioma. Copiloto se encarga de analizar los datos, se encarga de analizar también qué es lo que estoy buscando, y de esta manera logro de vuelta más productividad, más efectividad y lograr trabajar de manera muchísimo más eficiente con la planilla de cálculos de Microsoft Excel.